Honorables integrantes de esta comisión permanente, se cumple el día de hoy una función otorgada a este órgano de representantes populares de la Nación y federales del Pacto Federal para mantener la vigencia del Poder Legislativo durante sus recesos, a fin de hacer la declaratoria de que se ha reformado o adicionado el texto de nuestra ley fundamental. A la luz de lo dispuesto por el artículo 135 constitucional, más de la mitad de las legislaturas estatales, en este caso 22 de ellas, han otorgado su aprobación a la minuta remitida por el Congreso de la Unión para reformar el texto del segundo párrafo del artículo 11 de nuestra Constitución. Hago uso de la palabra para destacar con brevedad la importancia de estas modificaciones a nuestra Ley Suprema, sin demérito de que quienes formamos parte de esta comisión permanente participamos como integrantes del órgano revisor de la Constitución para el propósito que ahora se culmina, salvo su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como bien lo mencionó el presidente de la mesa directiva. Nuestro país ha tenido una importante tradición en la comunidad de naciones en materia de asilo y de asistencia a quienes por su condición solicitan el carácter de refugiados. Vienen tan solo a la memoria hechos relevantes para la recepción de los orgullosamente denominados trasterrados de España, la hazaña de protección de Gilberto Bosques a integrantes del pueblo judío bajo la amenaza de la persecución fascista y las acciones para otorgar la condición de refugiados a decenas de miles de hermanos centroamericanos de los 80 y 90 ante situaciones de enfrentamiento que ocurrían en su país. En el texto aprobado por el Congreso Constituyente de 1916-17, para nuestro artículo 11 se establecieron la libertad de tránsito y la libertad de residencia. Fue con la muy trascendente reforma de derechos humanos del 10 de junio de 2011 que se introdujo en el texto de nuestra Constitución la mención específica al derecho de asilo y a la figura del refugio, que nuestro país había, desde luego, incorporado a su orden jurídico a través de la suscripción de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Sin embargo, en el proceso de introducción de esta adición constitucional se produjeron diferencias conceptuales entre las cámaras del Congreso de la Unión sobre la naturaleza de las figuras del asilo y del refugio y la mejor forma de su recepción en nuestra norma fundamental a la luz de los compromisos internacionales de nuestro país. Derivado de esta circunstancia, debo reconocer el estudio y planteamiento de mi compañera senadora, doña Gabriela Cuevas Barrón, para revisar con puntualidad el texto aprobado en 2011 y las previsiones de las normas internacionales sobre la materia, particularmente teniendo en mente la naturaleza de las figuras del asilo y de la condición de refugiado como espacios donde convergen el reconocimiento a los derechos humanos de las personas de nuestro país que tienen la calidad de extranjeros y el principio de la soberanía del Estado mexicano para adoptar las determinaciones inherentes a la estancia y residencia de personas que por alguna causa han migrado de su país de origen o de residencia y solicitan de manera excepcional su estancia o residencia en nuestro país. En la norma que se propuso reformar y sobre la cual se hará hoy, ya se hizo la modificación, la declaratoria de modificación, la solicitud de asilo se ubicó en términos específicos de casos de persecución por motivaciones políticas y la solicitud de refugio, apartándose de la nomenclatura internacional que privilegia hablar de la condición de refugiado. Se refirió a motivaciones siempre de naturaleza humanitaria. Esos términos fueron el corazón de la propuesta de reforma para evitar elementos que pudieran entrañar alguna condición o limitación a la acción del Estado mexicano en esta materia desde la perspectiva internacional. Por ello se propuso establecer con precisión que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, sin establecer una prefiguración de las razones
para adscribirlas a la norma internacional en vigor. Adicionalmente, se planteó que tanto el reconocimiento de la condición de refugiado como el otorgamiento de asilo político se realizaran de conformidad con los tratados internacionales. Es decir, reitera que con relación a estas figuras, nuestro país se ciña a las previsiones acordadas en el ámbito de la Comunidad de Naciones. En ambos casos, y como se había previsto desde 2011, corresponde a la ley secundaria regular las procedencias y excepciones para las solicitudes y el otorgamiento, en su caso, del asilo y de la condición de refugiado. Con la reforma autorizada por el órgano revisor de la Constitución, se precisa que toda persona disfruta en nuestro país del derecho a buscar y recibir asilo, así como que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político deberán realizarse en términos de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Permítanme refrendarlo. En ambas figuras están presentes dos especies de derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, por sí y en el contexto de la Comunidad de Naciones, así como el planteamiento del ejercicio de potestades que como Estado soberano le corresponde a nuestro país. Un ejercicio de soberanía acorde a las obligaciones internacionales que hemos contraído y por el cauce de la ley que regula esas figuras. Con esta reforma constitucional, nuestro país refrenda su vocación, su práctica, su aprecio por la protección al principio de la libertad humana y al principio del imperio de la ley en el ámbito internacional, en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito propio de nuestra nación. Enhorabuena por la aprobación mayoritaria de las legislaturas estatales para concretar esta norma que perfecciona y mejora aún nuestro orden constitucional. Muchas gracias.